En el video anterior hablamos de las fuentes y sus características. Ahora, siguiendo el sentido de la cadena acústica, vamos a pasar a hablar de la teoría de propagación. Con respecto a la teoría de propagación, en el curso vamos a manejar dos tipos de fuente: la fuente puntual y fuente lineal, las cuales tienen frente de onda diferente, por eso es que la vamos a estudiar. La fuente puntual emite energía en todas las direcciones con igual intensidad, distribuyendo la energía en forma de frentes de onda esféricos, como podemos ver en la diapositiva. Por otro lado, están las fuentes lineales. Estas son fuentes donde predomina una dimensión sobre las otras dos, y emite energía con igual intensidad desde todos sus puntos, distribuyendo la energía en forma de frente de onda cilíndricos. Ahora, ¿por qué me interesa o sirve saber si una fuente se comporta como una fuente lineal o puntual? El tema es que la potencia acústica es un parámetro de la fuente, y esa energía en la propagación se va a ir distribuyendo en los sucesivos frentes de onda. Y esto va a dar lugar a lo que se denomina como intensidad sonora. Entonces, como es finita esa cantidad de energía, nos va a importar qué forma adopta el frente de onda, para saber en qué figura geométrica se está distribuyendo. Porque esto va a tener una repercusión inmediata en el nivel sonoro que va a haber en un punto X a una distancia determinada respecto a esa fuente. Entonces, este es otro concepto que introducimos, el concepto de intensidad sonora. La intensidad sonora, como lo ven en la diapositiva, es potencia sobre superficie. Es la cantidad de energía que puedo medir que atraviesa cierta superficie. Otra manera de explicarlo es mirando la fórmula que tenemos en la diapositiva. La W de potencia sonora es la cantidad de energía en vatios que emite la fuente. Esta energía no varía. Una misma fuente va a emitir esta misma cantidad de energía, no importa dónde esté ubicada ella. Pero lo que sí varía a medida que me alejo de la fuente es la superficie sobre la cual se divide la energía, ya sea cilíndrica o esférica. Esta superficie va a ser cada vez mayor, entonces, cada vez que me alejo de la fuente, la intensidad sonora va a ser menor. Esto es de sentido común y lo experimentamos todo el tiempo. Si tengo un parlante por el cual se emite música, cada paso que doy, alejándome del mismo, percibo menos intensidad sonora. Esto es básico, pero es un recurso arquitectónico base que tenemos para proyectar. Si detecto una fuente de ruido preexistente en el terreno, intento alejarme lo más posible para poner mi fachada. En esta diapositiva lo que se quiere mostrar es la comparación de la propagación entre la fuente puntual y una fuente lineal. Las fórmulas que vemos acá son las mismas que en las diapositivas anteriores, solo que están las fórmulas de la superficie de una esfera y de un cilindro introducidas dentro de las fórmulas que ya vimos. Entonces, como el área de una esfera siempre va a ser mayor que la de un cilindro, si comparamos dos fuentes, una puntual y otra lineal, con la misma potencia sonora, la atenuación de una fuente puntual a medida que me alejo va a ser mayor que la de la fuente lineal. Después, como ya vimos, tenemos el nivel sonoro, lo cual ya dijimos que es una relación de tipo logarítmica. El oído humano percibe variaciones de presión e intensidad sonora que se producen en un medio. El tema es que I sub 0, la intensidad sonora de referencia,
es 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Es una cantidad de energía muy chiquitita, pero que es capaz de excitar el tímpano y percibir una sensación sonora. Y en el otro extremo, el rango es tan amplio que la relación entre el mínimo y el máximo está en una relación de 10 a la 13. Es por esto entonces que se usa la relación logarítmica. ¿Por qué? Porque hace que la escala se reduzca de 0 a 130 decibeles. Entonces, análogo a lo que hacía con la potencia sonora, se define una intensidad sonora de referencia, que es lo que está en la diapositiva, y después, sabiendo la intensidad sonora que tengo en un punto, puedo saber cuál es el nivel sonoro. Este nivel sonoro es el que generalmente se expresa como nivel sonoro o de ruido de un punto, el cual, claro que puedo medir con un sonómetro. Entonces, para una fuente puntual vamos a poder predecir el nivel sonoro que se va a producir a una distancia determinada de la fuente. L, el nivel sonoro de la fuente en un punto, va a depender de lo que aparece en la diapositiva. O sea, del nivel de potencia de la fuente, cuanto más potencia tenga la fuente, mayor va a ser el nivel sonoro. De la distancia del punto de la fuente, cuanto mayor distancia, el nivel va a ser menor, por eso ven un signo de menos en la fórmula. Luego en la fórmula ven un parámetro independiente que surge del desglose de la fórmula de la superficie de la esfera. Y por último ven el ID, que es el índice de directividad, que algunas veces se aplica y otras no, pero que vamos a ver más adelante. Esto sirve, por ejemplo, para cuando yo conozco el nivel de potencia sonora, el LW de la fuente, porque por ejemplo me lo dijo el proveedor, y quiero predecir cuánta energía llegaría a un punto que se encuentra a una distancia D. La reducción por distanciamiento, que es este RD que vemos en la diapositiva, es un cálculo que se usa muchísimo en el campo. Porque, por ejemplo, si estoy haciendo mediciones de una calle, acá tenemos un esquema, no me puedo parar en el eje de la calle para medir. Me tengo que parar a una distancia de 1. Entonces se ve en el esquema el eje de la calle, donde me paro a medir, una distancia de 1, habíamos dicho, y luego otro punto que es el que me interesa saber, el nivel en la fachada, que está a una distancia de 2 del eje de la calle. Con esta fórmula, lo que puedo saber es la reducción del sonido o ruido entre la distancia de 1 y de 2. Más adelante vamos a ver un ejemplo donde seguramente va a quedar esto más claro. La fórmula para calcular el nivel de fuente lineal es básicamente la misma que para la fuente puntual. Lo único que varía es que en vez de 20 logaritmos, es 10 logaritmos, y cambia el valor de 11 a 8, porque cambia la fórmula de frente de onda, en este caso desde un cilindro. Entonces la reducción por distanciamiento de una fuente lineal va a ser 10 logaritmos de la distancia 2 sobre la distancia 1. Bueno, y aquí finalmente vemos lo que es el índice de directividad, el ID, que si recuerdan lo habíamos visto al pasar en las diapositivas de nivel sonoro, tanto para la fuente puntual como para la fuente lineal. ¿Y qué es el ID? La directividad de una fuente sonora puede deberse a la ubicación de esta en el espacio. O sea, imaginen yo tengo una fuente puntual en el espacio y, como habíamos dicho, emite
en frentes de onda esféricos. Pero ¿qué pasa cuando esta fuente yo la apoyo, como se ve acá, sobre un plano? La energía que ésta emitiría hacia abajo se ve reflejada hacia arriba, por lo tanto la energía se duplica. La energía duplicada en escala logarítmica es más 3, yo sumo 3 decibeles. Entonces ahí aparece el ID3. Si esta fuente la tengo sobre dos planos, en un diedro recto, el ID pasa a ser 6. E imaginen, si yo la tengo en una esquina de una habitación, en un triedro recto, el ID pasa a ser 9. Estas son las mismas fórmulas que ya vimos, pero las volvemos a mostrar para que recuerden dónde está el ID y cómo influye. Hasta acá hablamos del modelo teórico de propagación, pero en la realidad van a haber factores atmosféricos que van a afectarla. Uno de ellos es el aire. La disminución del nivel sonoro ocasionada por el aire varía de acuerdo a la temperatura y contenido de humedad de este. Resulta significativa para altas frecuencias y distancias a la fuente mayores de 300 metros. Esto lo que quiere decir es que el aire ocasiona una atenuación en el sonido, pero esta solo va a ser efectiva pasando los 300 metros de distancia y para frecuencias altas. Les queda acá en la diapositiva, para que puedan mirar después, una tabla que muestra en datos este fenómeno y que estamos hablando. El viento es otro parámetro que interviene en la propagación. Como se ve en las dos representaciones de abajo, debido a la influencia del viento se generan zonas de sombra. Si miran el corte, ven que la propagación de la fuente sonora puntual no se da en círculos concéntricos perfectos, sino que aparece una zona de sombra debido a difracciones ocasionadas por el viento. Como resultado, el nivel sonoro en la zona de sombra va a ser menor que el esperado en un modelo teórico, y por contrapartida, hacia el lado contrario, el nivel sonoro se va a ver incrementado. La normativa toma este fenómeno solo para penalizar. Por ejemplo, si la dirección predominante del viento es 1, se tiene en cuenta que para ese lado el nivel sonoro puede aumentar respecto al cálculo teórico. No se usa tomar su influencia positiva hacia el lado de la sombra. ¿Está? Luego tenemos los tipos de suelo. Dependiendo de las características del tipo de suelo, puede haber reducciones sonoras. Solo resulta significativa para extensiones superiores a los 100, 200 metros y depende fundamentalmente de su altura y homogeneidad. Esta tabla que vemos aquí lo que muestra es la atenuación del nivel sonoro para 100 metros de suelo con distintos tipos de vegetación. Por ejemplo, vemos para 1000 Hz con árboles de hoja perenne, 1000 Hz, árboles de hoja perenne, una atenuación de 17 decibeles. O sea que si yo tenía, por ejemplo, 80 decibeles menos 17, va a resultar 63 decibeles en el punto. Hay que remarcar que para que haya esta atenuación que estamos hablando, debe haber como mínimo 100 metros de vegetación. O sea, estamos hablando de bosques, de grandes extensiones de vegetación, no para un arbolito, por ejemplo. Luego tenemos las barreras. Las barreras pueden ser naturales o artificiales.
Una barrera natural puede ser un movimiento de la topografía, y una artificial, más allá de las específicamente diseñadas para este objetivo, son las edificaciones. Por ejemplo, tenemos la Rambla de Pocitos, donde tenemos una barrera provocada por las edificaciones. Barrera que se encuentra entre la fuente de ruido, que podría ser perfectamente los autos que pasan por la Rambla, y las viviendas que se encuentran del otro lado de esos primeros edificios. Y entonces, ¿qué es una barrera? Una barrera es un obstáculo que no permite el paso del sonido, o por lo menos lo mitiga. Esto se basa en el efecto de difracción que tiene el sonido. Independientemente de la conformación física de la barrera, tiene que ver con un aspecto que vincula la longitud de onda y demás. A la derecha lo que tienen es un ejemplo de una barrera acústica en una autopista muy común en Europa, por ejemplo, Estados Unidos, etc. Pero ¿cómo funciona una barrera? Si miramos el dibujo de la izquierda, lo que vemos es una fuente, un receptor y una barrera que se interpone. Esta barrera está diseñada y dimensionada para ese objetivo, y puede ser, por ejemplo, un edificio, o también puede ser una modificación topográfica, etc. O sea, cualquier obstáculo que se interponga entre la fuente y el receptor. Entonces, lo que hace la barrera es hacer que la distancia original entre la fuente y el receptor se vea incrementada por el efecto de la barrera. Cuanto mayor sea la altura de la barrera, la diferencia entre el nuevo recorrido A más B y el directo, C, va a ser mayor. Y en esto es que se basa el concepto de barrera. En esta diapositiva lo que vemos es la tabla de atenuación por barrera. ¿Cómo entro? En metros hago la cuenta de la diferencia entre el recorrido original y el nuevo a raíz de la barrera. Como ven acá, A más B menos C. Es la diferencia de camino indirecto. Y a partir de ese dato, entro en la tabla de Maekawa, que es esta, ¿no? La tabla de atenuación por barreras, y tengo la atenuación de la barrera. A efectos del curso, solo vamos a usar estas, las globales. No, pues no vamos a estudiarlo por frecuencia. Y con esta diapositiva terminamos este video.